Bienvenidos a una entrevista más. El día de hoy nos encontramos en las oficinas de ANIER, un organismo especializado en el comercio exterior, más representativo del país. Para hablar más de este tema, contamos con la presencia del director general de la misma, el licenciado Luis Enrique Zavala Gallegos. Un gusto, licenciado. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcela. Platíquenos, ¿quién es y qué hace ANIER? La Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana fue fundada en el año de 1944, prácticamente a 3 años de haberse firmado el segundo acuerdo comercial con los Estados Unidos en 1941. La intención original de nuestros fundadores fue tratar de promover las exportaciones y demostrar que los productos mexicanos tenían la calidad necesaria que demandaba el mercado internacional en aquellos años. Licenciado, ¿nos podría dar su opinión sobre este asunto de cómo va la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Bueno, ahorita el Tratado de Libre Comercio es uno de los temas fundamentales en la actual década, toda vez que representa el principal acuerdo que México ha negociado a nivel internacional. Nuestra relación con los Estados Unidos es de vital importancia, que significa más de $1 millón por minuto en nuestras operaciones que tenemos con ese país. Por consiguiente, cualquier elemento de renegociación del tratado constituye un punto focal para la historia futura de las relaciones económicas de México. Nuestra postura inicial fue de preocupación porque observábamos que llegaba un nuevo presidente a los Estados Unidos con una postura más proteccionista que lo que otrora habían tenido otros presidentes que estaban más orientados al libre comercio. Por consiguiente, nosotros avisamos que nos llamaba la atención que tuviéramos muy poco tiempo para la renegociación, que teníamos elementos como un proceso electoral que se venía, que ya tenemos prácticamente a pocos meses de realizarse, que de alguna manera el volver a integrar los grupos de negociación implicaba un esfuerzo y el tiempo no ayudaba, el papel del Congreso. Todos esos elementos los pusimos por escrito y señalábamos que si bien era una oportunidad, habría que tomar en cuenta que la renegociación con los Estados Unidos tenía 2 elementos muy distintos. Uno, el interés de México por modernizar y contar con un acuerdo que fomentar el intercambio y una mayor integración económica, y por otro lado, el interés de los Estados Unidos por resolver un grave problema de déficit fiscal, un déficit de comercio exterior y una situación de la salida de la inversión en los Estados Unidos. De ahí la reforma fiscal que recientemente aprobaron. Entonces, no se antoja una negociación fácil. Vivimos todos los días ante avisos vía Twitter por parte del presidente de los Estados Unidos acerca de la posibilidad de que los Estados Unidos puedan salirse. Con todo, sin embargo, creo que los grupos de negociación han estado haciendo un esfuerzo, van más de 10 capítulos que se están cerrando técnicamente, pero sin embargo, algunos temas esenciales como las reglas de origen, la solución del déficit de la balanza comercial de los Estados Unidos, la solución de controversias, el capítulo 19, algunos temas de propiedad intelectual, son temas que para los Estados Unidos son vitales y que la negociación no es fácil. Además, la incorporación y la participación de Canadá ha sido sorprendente. Este país ha llegado con iniciativas totalmente innovadoras, muy distintas a las que presentó en el acuerdo Transpacífico, que lamentablemente no llegó a consolidarse. Por ejemplo, ellos han hecho propuestas para las empresas PYME, propuestas para la situación laboral de las comunidades indígenas, la situación de la mujer, el feminismo, y han incorporado una serie de iniciativas e incluso se han visto más duros que la postura mexicana. Por el contrario, la postura mexicana ha sido más reactiva, más preocupada por lograr un entendimiento, ver que tenemos que ceder en aras de salvar el Tratado de Libre Comercio. Para la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores es vital y es estratégico que México logre la firma de un Tratado de Libre Comercio, porque nuestra relación comercial con Estados Unidos no se puede detener. Hay muchos empresarios que se verían afectados si este tratado por alguna circunstancia no llegara a tener éxito. Nuestra inversión extranjera también podría verse disminuida, que paralelamente hay que tomar en cuenta la inversión, los volúmenes de inversión extranjera son menores
a las remesas. Es decir, es más importante las remesas que la inversión extranjera, pero también no olvidemos que México es el segundo país, ocupa el segundo lugar en remesas. El primer lugar es la India. Entonces, en ese sentido, la relación con Estados Unidos es importante. El aviso del presidente de que pueden las negociaciones extenderse después de las elecciones, a nosotros nos causó gusto. ¿Por qué? Porque es importante ver quiénes van a administrar la administración pública en el gobierno, qué postura va a hacer, no importa que sea el mismo partido político, y de alguna manera darle certidumbre a los Estados Unidos de que va a tener un equipo de colaboración en México capaz de poder llegar a entendimientos con ese país. Y por otro lado, hace que las elecciones mexicanas se conviertan en un punto en donde todo el mundo va a estar observándonos, y esto contribuye mucho a la democracia de nuestro país y a que tengamos una mejor presencia en materia de comercio exterior. Licenciado, háblenos sobre el tipo de empresas que atiende ANIER. Bueno, ahí es un tema muy interesante. La asociación, como bien decía, fue fundada en 1944, el 19 de mayo. Tenemos alrededor de casi 4,000 socios activos. Tenemos más de 60 delegaciones en el extranjero. En enero acabamos de abrir la de Moscú. Estuvo presente la Cancillería. Estuvimos abriendo esta delegación. Tenemos contactos en Abu Dhabi. ¿Quiénes son los socios de ANIER? Bueno, hay 3 tipos de asociados, principalmente empresas importadoras, como lo dice su nombre, empresas exportadoras, pero también tenemos empresas de servicios. Aquí tenemos agentes aduanales, tenemos empresas de logística, tenemos empresas de seguros, de transporte. La asociación participa en todo lo que es la cadena de valor, no solamente los importadores o exportadores. En la importación están principalmente los productos electrodomésticos, los alimentos procesados, productos para la industria automotriz, partes y componentes que se requieren para el ensamble de las grandes maquiladoras en industria química. Tenemos empresas de primer nivel, las grandes empresas multinacionales, pero la mayoría de nuestros socios de importadores son pequeñas y medianas empresas. En materia de exportación, nosotros también tenemos lo que son la producción de bienes ya terminados. La industria maquiladora es la principal aportadora también en los productos electrónicos, los productos automotrices, es decir, hay empresas del sector electrónico, del sector automotriz, del sector químico, del sector agroindustrial. En materia de pymes en la exportación no podemos soslayar los más de 6,000 kilómetros de la frontera, 4,000 kilómetros de la frontera, donde tenemos una gran cantidad de empresas pyme que todos los días interactúan con los estados del sur de los Estados Unidos. Entonces, la construcción de un muro, la construcción de que no se lleguen a acuerdos muy claros en materia de intercambio fronterizo, puede tener un impacto en la franja fronteriza, la cual todos los días pues vive por ejemplo, de cómo se comporta el tipo de cambio con el dólar. Allí somos grandes exportadores, algunos de productos agrícolas, de servicios, de intercambios de cuestiones médicas. Por ejemplo, si tú vas a Algodones, es un poblado que se encuentra en Baja California, especializado en la oferta de servicios dentales, algunos servicios médicos, donde muchas estadounidenses cruzan la frontera por la calidad del servicio, por los precios, la competitividad, y estos reconocimientos hacen que nuestra franja fronteriza contribuya con una importante participación en el Producto Nacional Bruto, Interno Bruto, y por lo tanto también hay. En materia de servicios, bueno, en materia de servicios hay mucho trabajo que hacer. México tiene graves problemas en materia de servicio. Tú puedes viajar a Abu Dhabi, puedes bajar a Vietnam, como lo hemos hecho, y te bajas del aeropuerto y en el mismo aeropuerto encuentras productos mexicanos, pero no son comercializados por empresas mexicanas, son comercializados por empresas estadounidenses o empresas europeas, y la explicación no es que los mexicanos no tengamos la capacidad de llegar a esos países, sino que la logística y la competitividad en materia de transporte internacional pues nos ganan los estadounidenses o los europeos, y por lo tanto nos es más fácil que a través de un tercero podamos exportar. Pero en la asociación estamos haciendo esfuerzos
Por ejemplo, para llegar a Abu Dhabi con productos agrícolas. Te puedo poner la marca, se llama Rancho México, una marca que hemos registrado para poder llegar a los países árabes, vía Abu Dhabi, a todas las regiones de la India con productos mexicanos. Es un ejemplo. Hemos buscado apoyos financieros para que el exportador mexicano sea competitivo. La ANIER es miembro de los consejos directivos de ProMéxico y de Banco de Comercio Exterior, y tratamos siempre de señalar las áreas de oportunidad para que nuestros pequeños y medianos exportadores puedan internacionalizarse, y no solamente en materia de servicios. Una cifra que te puedo dar es que de las empresas que participan, las PYME, el 40% de su total de ventas va dirigido a esos países, no a los Estados Unidos. Entonces tenemos más diversificación en las exportaciones de las pymes que de las grandes empresas que se encuentran ubicadas en el país, donde el 80% de sus ventas totales se dirigen a los Estados Unidos o a la Unión Europea. Entonces hay una enorme área de oportunidad. Ese es el trabajo que hace la asociación en términos generales. Y por último, licenciado, ¿cómo es que se ve a futuro ANIER? ¿Cuál es su visión? Bueno, la asociación ya va para 73 años de existencia. El hecho de que México se encuentre entre los principales exportadores e importadores a nivel mundial señala que el rol de nuestra organización es importante en las próximas décadas. La innovación tecnológica, la transformación a, por ejemplo, productos para no utilizar hidrocarburos como los automóviles, la incorporación de productos electrónicos, de energía solar, o de alguna manera va a ser importante para nuestra organización. Las legislaciones normalmente se van adecuando. Ahorita, por ejemplo, hay un proyecto que se llama PITA en aduanas que intenta ir más allá de la ventanilla única de comercio exterior para la tecnología. Nosotros somos asesores de la pequeña y mediana empresa. La pequeña y mediana empresa no puede recurrir a las grandes firmas de consultoría, principalmente por los costos. La asociación no tiene fines de lucro y aquí muchas empresas PYME nos vienen a pedir información acerca de cómo llegar a Colombia, por ejemplo, qué tienen que hacer en Argentina, cómo llegar a China, cómo empacar, cómo cumplir los estándares. Entonces la asociación nosotros la vemos que va a continuar en las próximas décadas asesorando a la pequeña y mediana empresa para que de alguna manera se facilite su acceso de mercado. Por lo que respecta a la gran empresa, nosotros también vemos lo que es el cabildeo y el lobby necesario que se necesita para poder llegar. ¿Qué nuevos productos vemos en la tecnología? Pues aparentemente los grupos transgénicos, los productos de innovación tecnológica, están gradualmente siendo parte del consumidor mexicano. Estos productos van a requerir nuevos estándares, van a requerir nuevas normas. El segundo paso que recientemente México dio fue la reforma petrolera. La reforma petrolera va a hacer que vengan productos hidrocarburos, gas natural, gas LP del extranjero, y hay que preparar las normas en comercio exterior. Nosotros nos vemos ahí asesorando a estas organizaciones. ¿Qué no decir en todo lo de mecanismo de aeroespacial y tecnología? Por consiguiente, la asociación tiene mucho trabajo por delante en las próximas décadas. Nosotros vamos a seguir colaborando con el Estado mexicano, independientemente de los gobiernos que la democracia lleven al poder y del color del partido político que en el futuro llegara a estar en la presidencia de la República. En materia de negocios, sí tomamos en cuenta qué partido político llega, pero lo que más nos interesa es ver cómo podemos vincular al sector privado con el sector gubernamental, cómo podemos llegar a los mejores esquemas de cooperación. Con las universidades, qué tipo de materias, qué tipo de recomendaciones debemos de hacer para que los nuevos egresados tengan el talento que requieren las empresas, que requiere México para comercializar, solventar los problemas de desempleo, de economía informal. Hay mucho trabajo por hacer, entonces yo le veo mucho futuro en las próximas décadas. La ANIER seguirá siendo uno de los principales organismos de comercio exterior y de asesoría para las empresas mexicanas. Estamos en el sector privado, nos sentimos muy orgullosos de eso y tenemos mucha fe en nuestro futuro como organización. Agradecemos por esta entrevista al director general, el licenciado Luis Enrique Zavala Gallegos. Gracias.